Bien, ontología. La ontología proviene de dos voces griegas, ontos, que significa ser, y logos, que es una de sus acepciones, que significa teoría. Algunos le dan otro concepto como concepto, razón y habla. ¿Qué es la ontología? La ontología es la teoría del ser, es la disciplina filosófica que estudia el fundamento de la realidad. Estudia el tema de los primeros principios y causas, reflexiona sobre la realidad última, la esencia o las esencias, sobre la existencia y el fundamento de la totalidad. Algunos importantes filósofos como Aristóteles, Descartes e Immanuel Kant dan a la ontología la denominación de metafísica, que significa lo que está más allá de lo físico. Ahora, la diferencia entre los entes y el ser. ¿Cuál es la diferencia entre un ente y un ser? Pues el ente se refiere a todas las cosas u objetos individuales, que se dividen en dos. Hay entes materiales y entes inmateriales. Los entes materiales son, por ejemplo, como una casa, una piedra, un animal, un hombre, pero también hay entes inmateriales como, por ejemplo, un número, una fórmula lógica o un razonamiento. ¿Qué significa el ser? El ser es lo más general en cada grupo de objetos, es decir, en su aspecto más importante, su esencia y fundamento. Por ejemplo, el ser de un hombre es su racionalidad, el ser de un animal es su capacidad de desplazarse y el ser de una casa es poder ser habitada, por ejemplo. ¿Cuál es el problema del fundamento de la realidad? ¿Qué es lo primero en la relación? Ser-pensar. Es un problema ontológico, pues se enfrenta el asunto del ser o aspecto más importante de la realidad. Y esta pregunta fue formulada por Federico Engels. ¿Qué es lo primario en la relación? Ser-pensar. Surgen ciertos campos filosóficos a través de la ontología, como por ejemplo el idealismo filosófico. Este plantea que lo espiritual o inmaterial posee carácter primario y lo material posee un carácter secundario. En esa medida, del idealismo se derivan tres enfoques. Primero está el idealismo religioso. El idealismo religioso tiene sus raíces en las creencias que ha tenido la mayoría de los pueblos antiguos. Estos consideraron que existe una realidad no perceptible en la que habitan las almas, los espíritus y todo tipo de ser sobrenatural, teniendo como principio a Dios o alguna entidad divina omnipotente. Uno de sus más importantes representantes fue el filósofo medieval Agustín de Hipona, quien consideraba que todo es creación de un ser divino. Ahora, el idealismo objetivo es una variante del idealismo que concede existencia a las cosas materiales, pero las hace depender de entidades ideales. Por ello, a lo espiritual lo consideran fundamental y superior, y lo material es subordinado e inferior. Idealista objetivo fue el filósofo griego Platón, quien manifestó que las ideas son las esencias de las cosas sensibles. Por eso el idealismo objetivo prácticamente es que se dan que las ideas son las esencias de las cosas. En el enfoque del idealismo subjetivo, esta variante del idealismo es la más radical de todas, ya que niega la existencia de la materia como sustancia independiente de la conciencia, afirmando que todo ser depende de una conciencia que lo percibe. El filósofo inglés George Berkeley, destacado idealista subjetivo, afirmó que ser es ser percibido. Otros, como el pensador alemán Ernst Mach, considerarán que las cosas son meros complejos de sensaciones. Es decir, lo que trata de decir el idealismo subjetivo es que la realidad depende de una conciencia que la perciba. Luego surge el materialismo filosófico, con distintos enfoques: el materialismo atomista, el materialismo mecanicista y el materialismo dialéctico. Dentro del materialismo filosófico en general, este enfoque refuta al idealismo,
está conformado por todos aquellos filósofos que, sin desconocer la importancia de lo sociocultural, de lo espiritual, sustentan que ello no podría existir sin poseer una base material. El materialista concede primacía a todo lo material por sobre lo que es espiritual, ya sea la naturaleza, lo biológico, lo sociocultural o sus diversas relaciones y contradicciones. Surgen ciertos enfoques. Primero está el materialismo atomista. El materialismo atomista surge en Grecia en el siglo V a.C. Tiene como iniciador a Leucipo, quien fue maestro de Demócrito de Abdera, quien consideraba que el mundo estaba constituido por átomos que se mueven en el vacío. Continuador de esta tesis fue Epicuro de Samos, quien construyó una teoría ética para fundamentar que la felicidad proviene del placer. Luego está el materialismo mecanicista, variante del materialismo, surge en el siglo XVIII, época en donde las ciencias naturales sostenían que la naturaleza estaba regida por leyes mecánicas. Por ello, esta postura afirma que toda la realidad es como una gran máquina, que tiene un movimiento armónico y sincrónico, sujeto a cambios cuantitativos. Son representaciones de esta tendencia el barón de Holbach, quien fue un ilustre francés. El materialismo dialéctico, esta es la variante más radical del materialismo. Responde a las condiciones objetivas que permitieron el desarrollo de las ciencias biológicas y sociales desde mediados del siglo XIX. En este enfoque se enfatiza sobre el estudio de las interacciones y contradicciones entre los diversos elementos de la realidad y los modos de superarlas. El materialismo dialéctico fue desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels, pensadores alemanes que sostenían que las cosas están en constante transformación a partir de los cambios internos que experimentan. Las leyes que rigen la realidad según el materialismo son tres. Primero está la unidad y la lucha de contrarios. En el desarrollo de cada ente encontramos aspectos y tendencias opuestos. Otra característica es el tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y viceversa. Los continuos cambios de cantidad que hay en los entes dan lugar a cambios en calidad y estos a nuevos cambios en cantidad. Otra característica es la negación de la negación. Lo nuevo niega a lo viejo y lo supera, conservando algunos aspectos.